La pregunta fascinante que surge es cómo esta mujer logró apartar del camino a todas las demás esposas de David. Más importante aún, cómo consiguió reclutar aliados poderosos que la ayudaran a instalar a Salomón en el trono. Batseba identificó correctamente las fuerzas que operaban en la corte de David, reconoció quiénes eran las figuras que podían beneficiarse al desestabilizar la cúpula del gobierno y supo reclutarlas a su favor. De hecho, gracias a su astucia y a su ingenio, su hijo logró ascender al trono, algo que no le correspondía ni por edad ni por linaje. Shalom amigos, les habla Sergio Baccari del canal Baccari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y hoy voy a juntar todo lo que les dije a continuación en un solo video. Amigos, estamos en la ciudad de David, más precisamente en el patio gubernamental del Palacio Real del rey David y del rey Salomón. Detrás mío estaban las oficinas gubernamentales, las cuales administraban todos los asuntos de los reyes. Si en el video de ayer subí a la azotea del Palacio del Rey y desde ahí revivimos el capítulo en el que él embaraza a Batseba y comete adulterio, hoy tengo una pregunta increíble para ustedes. ¿Cómo es que el hijo más joven del rey David, Salomón, heredó su trono a pesar de que no le pertenecía ni por edad ni por estatus? Nosotros solemos entender del relato bíblico de que David le juró a Batseba, su esposa, de que su hijo era el que iba a heredar su trono y que iba a reinar después de él. Pero amigos, me acerco para que se me entienda bien claro. Ese relato es erróneo y nos confundió a todos durante siglos. Hoy es hora que les cuente la verdad de todo lo que sucedió y cómo fue de que el rey Salomón sube al trono. Sí, tiene que ver con su madre y es una continuación del relato que les conté ayer, que Batseba, Betsabé para ustedes, no era para nada inocente y todo lo que hizo, desde el principio hasta el final, por lo visto, estaba programado. Amigos, gracias por participar. No se olviden de regalarle un me gusta al contenido que hago, comentarlo, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y miles de gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir Biblias como estas con traducción al español, directamente desde acá, desde Jerusalén, a cada rincón de vuestras casas. Empecemos, amigos. Vamos a recorrer la zona de los hechos, donde estaba Batseba, donde estaba Salomón. Aquí debajo mío fue ungido rey de Israel. Y así vamos a entender todo el relato que les dije. Presten atención, amigos. Primero, junto con la promesa de la realeza a Shlomo, la Biblia menciona explícitamente que el reino estaba destinado a Adoniahu, el cuarto hijo de David. Segundo, no existe algo llamado promesa de realeza. Amigos, la transferencia de la monarquía de generación en generación, de padre a hijo, tenía reglas claras y estrictas que se mantenían en el mundo antiguo y continúan hasta nuestros días. Solo un padre que deseara que, tras su muerte, sus hijos lucharan y se mataran entre sí, ignoraría estas reglas, y David de ninguna manera las ignoró, se los voy a demostrar. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la corte del rey agonizante? ¿Cómo logró Shlomo ascender al trono que nunca le fue prometido? A estas preguntas está dedicado el video. En el video anterior hablé sobre la historia de cómo se conocieron el rey David y Batseba. La Biblia siguió con sus relatos y nos reencontramos con Batseba muchos años después. En esta ocasión, ella será una mujer mayor, experimentada y con un propósito claro: asegurar que su hijo ascienda al trono. David también envejeció y lo describen postrado en su lecho, debilitado física y mentalmente. Mientras tanto, afuera, en estos lugares que estamos recorriendo, sus antiguos leales, quienes lo habían acompañado durante décadas y habían ocupado posiciones claves en el ejército y el reino, se habían dividido en dos facciones opuestas. La lucha por el poder ya había comenzado. Por un lado estaban Adonías, el cuarto hijo de David, quien aspiraba al trono. Lo apoyaban sus hermanos, cuyos nombres no se mencionan en la Biblia, así como Joab ben Tzruya, Joab, representante del ejército, y Ebiatar, el sacerdote, el Cohen, que había acompañado a David durante muchos años.
Por otro lado estaba Bathsheba, que lideraba la facción rival, buscando asegurar que su hijo ascendiera al trono. A ella la apoyaban el profeta Natán, el Cohen Sadoc y la figura más importante, Bnayahu, hijo de Jehoiada, comandante de los quereteos y peleteos, mercenarios filisteos reclutados por David tras la muerte de Saúl. Después de presentar los dos bandos, podemos decir que Adonías, fue el primero en dar el disparo inicial en la lucha por la sucesión al trono. Cito: Adonías, hijo de Hagit, se exaltó diciendo: yo reinaré, y preparó para sí carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. De alguna manera, el acto de coronación clandestina llegó a los oídos de Natán, el profeta, quien se dirigió no al rey, sino a Bathsheba, para revelarle que la sucesión del trono se le estaba escapando de las manos y para trazar un plan que evitara que esta amenaza se concretara. Cita: Natán dijo a Bathsheba, madre de Shlomo, de Salomón: ¿no has oído que Adoniau, hijo de Hagit, está reinando y nuestro señor David no lo sabe? En este punto, la situación alcanza un clímax dramático, revelando que la lucha entre los dos campos era una cuestión de vida o muerte. Ahora ven, cito: déjame aconsejarte para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Las palabras de Natán, amigos, reflejan una verdad universal que se ha repetido miles de veces a lo largo de la historia. ¿Cuál es? En la lucha por el trono, el bando perdedor paga con su vida. Y es por eso que el momento que estoy describiendo en esta historia es tan dramático: vida o muerte. Además, Natán sabía que si Bathsheba y Shlomo perdían la vida, él también iba a ser ejecutado. Deseoso de preservar su vida, le dijo a Bathsheba: ve al rey David y dile: Señor mío, tú juraste a tu sierva diciendo que mi hijo Shlomo reinaría después de ti y se sentaría en tu trono. ¿Por qué entonces ha de reinar Adoniahu? Las palabras son claras. Natán puso en boca de Bathsheba palabras destinadas a confundir al anciano rey David. Palabras que hablaban de un juramento secreto que supuestamente David había susurrado al oído de Bathsheba. Luego, en el momento en que ella recitara esas palabras, Natán, sorpresivamente, entre comillas, entraría en la habitación del rey para reforzar lo que ella había dicho. En efecto, pronto Bathsheba se presentó ante David. Y ahora presten atención a la continuación de sus palabras, que son muy importantes para nuestro asunto, después de lo que Natán le había dicho que le diga al rey. Ella agregó: los ojos de todo Israel están puestos sobre ti para que les declares quién se sentará en el trono de mi señor rey después de él. La mujer desesperada concluyó con estas palabras: y será que cuando mi señor el rey descanse con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables, es decir, seremos muertos. Como se esperaba, Natán entró en la habitación del rey y respaldó lo dicho por Bathsheba. Y Natán dijo: mi señor rey, tú dijiste que Adoniau reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Amigos, cuando David escuchó cómo había actuado su hijo, despertó de su letargo y reunió a la coalición encabezada por Bathsheba. Llamadme a Sadoc, Natán y Abnayá, y les dijo: haced que mi hijo Shlomo monte en la mula que me pertenece y llevadlo al Gijón. Allí lo ungirán como rey sobre Israel. Shlomo fue ungido como rey. Cuando los sonidos del shofar llegaron a los oídos de Adoniau y sus seguidores, todos se dispersaron en pánico. Y ahora, el final de la historia, como todos saben, fueron ejecutados Adoniau y Joab, y Ebiatar, el sacerdote, fue expulsado de la casa del rey. Amigos, al analizar los datos que nos proporciona la Biblia, queda completamente claro que todo lo que no debía suceder, sucedió, y todo lo que podía salir mal, salió mal. En lugar de que David transfiriera el reino de manera tranquila, ordenada y conforme a las reglas que determinan quién debe sucederle, en su corte estalló una auténtica guerra. Entonces, ¿qué ocurrió aquí?
En apariencia, Adoniau aprovechó los días de vejez de su padre para exaltarse por encima de sus hermanos diciendo: yo seré rey. Sin embargo, para que quede completamente claro, amigos, Adonías no se exaltó ni proclamó nada indebido. Él, y no Shlomo, era el heredero natural y legítimo al trono. Pero la pregunta de qué le otorgaba a Adonías el derecho al trono requiere una breve explicación. Muchas veces la Biblia ve con buenos ojos que los hombres tomen tantas esposas como puedan mantener. Las mujeres que se unían a sus esposos pertenecían a uno de los 4 estatus, como les contaba en el video de ayer: esposas principales, concubinas, sirvientas o cautivas de guerra. La diferencia entre ellas residía en los derechos de herencia del padre. La regla establecía de que el hijo primogénito, nacida de la esposa principal, heredaría a su padre, por lo que su posición era superior a la de sus hermanos. Los hijos nacidos de concubinas, sirvientas o cautivas de guerra no estaban destinados a heredar a su padre. Cuando un hombre tenía varias esposas principales, el hijo nacido primero era considerado el heredero. Pero si fallecía, el derecho de primogenitura pasaba al segundo hijo, incluso si había nacido de otra esposa principal. ¿Me siguen, amigos? Esto es exactamente lo que ocurrió en la casa de David, y así nos cita la Biblia. Su primogénito fue Amnón, segundo fue Kiliab, tercero fue Absalom, cuarto Adoniau, quinto Sfatiahu y sexto Itream. Estos nacieron para David de sus esposas principales en Hebrón. Esta lista que les mencioné establece el orden de sucesión en la casa de David. Aunque David tuvo más hijos después, esta lista es la que nos interesa, ya que menciona a sus primeros 6 hijos. Amnón era considerado el sucesor legítimo de David, pero fue ejecutado. La sucesión al trono pasó al tercer hijo, ya que Kiliab, el segundo, desapareció del relato bíblico. El tercer hijo, Absalom, también fue ejecutado, dejando la sucesión en manos del cuarto hijo, Adoniau. Todo Israel sabía quién debía heredar el trono, y dado que la identidad del heredero era conocida, no era necesario proclamarla públicamente. Aún así, quiero centrarme en la afirmación de que David había prometido que Shlomo heredaría el trono, como les dije al principio. Tal promesa es completamente inverosímil. Algunos estudiosos han sugerido que Natán inventó esta historia y se la inculcó a Bathsheba, quien a su vez la presentó al anciano rey. Presten atención. Primero, debe haber una buena razón para que David ignorara a los 3 hijos nacidos después de Absalom, todos los cuales precedían a Salomón en la línea de sucesión. Segundo, no existe ni existió nunca algo llamado promesa secreta de sucesión. La monarquía no es un asunto privado ni una tienda de barrio. La cuestión de quién hereda el trono concierne a toda la nación. Si realmente existiera tal promesa, sería difícil mantenerla en secreto, ya que David tenía muchas esposas y cada una podría haber afirmado que la promesa fue hecha a favor de su hijo, ¿verdad? Además, antes de la institución de la primogenitura, solo el hijo mayor nacido de la esposa principal podía ser considerado un heredero legítimo. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿era Bathsheba una de las esposas principales de David o una de sus concubinas? Amigos, el Tanaj distingue muchas veces entre esposas principales y concubinas, mostrando de que no tenían el mismo estatus. Como no se entregó una dote por Bathsheba, como les explicaba, no se cumplió el requisito para que ella fuera considerada una esposa principal. Por lo tanto, parece que su estatus era el de una concubina, pero esa es mi opinión. Esto significa que, además de ser el último hijo nacido, según su linaje, Salomón no era apto para heredar el trono. Tenía todas en su contra. Ya fuera que Bathsheba fue una concubina, como yo opino, o una esposa principal, la pregunta fascinante que surge es cómo esta mujer logró apartar del camino a todas las demás esposas de David. Más importante aún, cómo consiguió reclutar aliados poderosos que la ayudaran a instalar a Salomón en el trono. Amigos, al comienzo de nuestras palabras, mostramos que el círculo más cercano a David se dividió en 2 campos y es natural suponer que cada uno de ellos esperaba beneficiarse del hecho de que su candidato heredara la corona. De ahí que beneficio es la palabra clave.
El beneficio que esperaban los partidarios de Batsheva era desplazar a los miembros del primer campo de sus posiciones y ascender ellos mismos a la cúspide del gobierno en el nuevo régimen. Y de hecho, sorprendentemente, una vez que se resolvió la lucha por la corona, la cúpula del gobierno cambió. Pero ¿cómo logró Batsheva reclutar partidarios para Shlomo? Amigos, les daré la respuesta. Ella aprovechó la debilidad de David para formar una coalición que participaría en un golpe político, llevando a sus partidarios a la posición más alta en el nuevo gobierno. Al final les voy a contar del notable beneficio que obtuvo Batsheva, que no lo podrán creer, pero antes volvamos a David y preguntemos por qué no transfirió la monarquía de manera ordenada a Adoniau, quien legítimamente debía sucederle. ¿Qué explica el terrible desorden que reinó en sus últimos días en la corte y por qué finalmente apoyó la coronación de Salomón? Amigos, grandes preguntas, ¿verdad? Como sabemos, durante muchos capítulos Absalom actuaba en Jerusalén y desde la corte real se mostraba que David comenzó a prepararlo para el exigente cargo que le esperaba en el futuro. Los años de transición, durante los cuales el rey saliente transfería gradualmente algunas de sus funciones a su hijo, estaban destinados a garantizar que la sucesión al trono se realizara de una manera fluida y pacífica. Por desgracia, Absalom utilizó esos años para preparar una rebelión. Y cuando la rebelión estalló, fue ejecutado. David, que ya no era joven, era un hombre mayor, anciano. La Biblia nos enfatiza que al final de la rebelión estaba muy cansado y que sus hombres no le permitieron salir más a la guerra. Yo creo que es posible que David no haya preparado a Adoniau para el trono porque ya había llegado al final de su camino y por eso los años de transición que tuvo con su tercer hijo no se llevaron a cabo con el cuarto. Entonces, la debilidad y el declive del rey jugaron en contra de Adonías, pero favorecieron a Batsheva y sus aliados. Los días de declive del rey moribundo fueron ideales para mejorar posiciones y cambiar la cúpula gobernante, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Podemos suponer que la actividad frenética de Batsheva no pasó desapercibida para Adonías, quien entendió que debía apresurarse para proclamarse heredero legítimo antes de que Batsheva diera el primer paso, ¿verdad? Yo no encuentro otra explicación para la coronación clandestina. Supongamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora es válido y correcto, pero aún no hemos explicado por qué David transfirió su apoyo de Adonías a Salomón y no a Shfatiá o a Itream, quienes nacieron después de Adonías. ¿Por qué precisamente el joven Salomón, que no participó en la lucha interna ni fue preparado para reinar, fue quien ganó todo? Amigos, hay dos respuestas posibles y podemos afirmar que ambas se cumplieron. La razón por la cual David retiró su apoyo a Adonías fue que él actuó a sus espaldas y sin su consentimiento. Les cuento de que la usurpación del trono, incluso si es llevada a cabo por el heredero legítimo, es una rebelión. Y David ya había pasado con Absalom por esa experiencia, pero ¿por qué no transfirió el trono a sus otros dos hijos, quienes nacieron después de Adonías? ¿Qué ventaja tenía Salomón sobre sus hermanos mayores? Les explico. Incluso si estamos convencidos de que el juramento sobre la sucesión de Salomón fue un invento del astuto Natán, transferir el apoyo a Salomón, para mí, fue una decisión muy inteligente. En el momento en que se desarrolla nuestra historia, el joven Salomón ya contaba con el respaldo de aliados fuertes y experimentados que podían garantizar que, a pesar de las condiciones de crisis, la sucesión al trono se llevaría a cabo de la manera más fluida posible. Fuerzas que no estaban del lado de los hermanos nacidos después de Adoniau y antes de Salomón. Por lo tanto, si David deseaba minimizar los daños y no poner en peligro la vida de sus otros hijos, la elección de Salomón, respaldada por sus poderosos seguidores, fue la decisión correcta. Y amigos, antes de concluir, quiero hablar de Batsheva, nuestra reina. Finalmente llegó su turno. Esta mujer asumió un gran riesgo al formar la coalición que apoyó el golpe de palacio que se llevó a cabo aquí en la ciudad de David, en Jerusalén. Al triunfar, ella se convirtió en la mayor beneficiada. Batsheva identificó correctamente las fuerzas que operaban en la corte de David, reconoció quiénes eran las figuras que podían beneficiarse al desestabilizar la cúpula del gobierno y supo reclutarlas a su favor.
De hecho, gracias a su astucia y a su ingenio, su hijo logró ascender al trono, algo que no le correspondía ni por edad ni por linaje. De una joven sin linaje alguno, que se bañaba en la azotea de su casa, Bathsheba allanó su camino hacia el palacio real, alcanzando la posición de Gvirá, dama o reina madre, el título más alto que existe en el reino. Y amigos, sí, incluso más elevado que el de su hijo Salomón. Así es, amigos, el título de Gvirá era el título que se otorgaba a la madre del rey y era conocido en el mundo antiguo como superior. La Gvirá era la esposa del rey que por alguna razón había fallecido y su hijo había ascendido al trono siendo aún un niño, demasiado joven para gobernar, y por eso, durante ese tiempo, ella acumulaba gran poder político y desempeñaba funciones claves en el gobierno, siendo en efecto la que gobernaba. Y les cito, Bathsheba entró donde estaba el rey Salomón. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella y luego se sentó en su trono. Colocó un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha. Es decir, el rey Salomón se levantó de su trono y se inclinó ante su madre. Amigos, esta imagen vale más que 1000 palabras. Shalom.